Bienvenidos a Senderos. Saludos y bienvenidos a Senderos, programa de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Les habla Yamilka Maldonado Mitchell y ya llegamos al domingo 27 de noviembre, domingo luego de la festividad de Acción de Gracias, y espero que hayan pasado un maravilloso día junto a sus seres queridos y que hayan agradecido por todas las bendiciones que Dios nos ha dado en este año. Para la mañana de hoy tenemos a la visita del reverendo padre Dr. Efraín del Valle, hablándonos de algunas enfermedades mentales y sus tratamientos. También tenemos la visita de la señora Ann Eve de Servicios Funerales Episcopales, hablándonos de todos los servicios que ofrecen. En adición, nos visita el reverendo canónigo Gilberto Garcés Torres, quien nos va a estar explicando sobre el significado del periodo de Adviento. Y por último, pero no menos importante, en la mesa de la palabra estuvimos de visita en el área azul con la reverenda diácono Ángela Hoyos. Esto y mucho más en Senderos. Continuando con Senderos, mis hermanos y hermanas, vamos a pasar en este momento a la entrevista y en la mañana de hoy nos acompaña el reverendo padre Efraín del Valle. Buen día. Buenos días, Yadira. Buenos días a toda la radio audiencia. Bendecidos todos y todas. Amén. El padre Efraín del Valle, además de ser asistente en la parroquia Ayudada Santa Isla en Trujillo Alto, también es psiquiatra. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de algunas de las enfermedades mentales y el tratamiento que se utiliza para ellas. Muy bien, muy bien. Bueno, en cuanto a las condiciones emocionales que más imperan en Puerto Rico, tenemos la depresión, que creo que más que bueno, todos y todas en algún momento hemos pasado por la depresión, sentirnos deprimidos o deprimidas, la ansiedad, las condiciones que son más, que ameritan más atención muchas veces, la bipolaridad. Bipolaridad por definición es, como dice la expresión, bipolar, dos polos, una fase depresiva y una fase mánica o eufórica, que de eso vamos a hablar en breve. Y también existe esta condición que conocemos como el Post-Traumatic Stress Disorder, que yo entiendo que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas, como consecuencia desde el 2017 para acá, con el huracán María, los terremotos, la pandemia, ahora el huracán Fiona, la situación económica, todo esto ha creado un estado emocional en la población que se puede decir que estamos pasando por un post-traumatic stress disorder colectivo. ¿Okay? Que se caracteriza, entre otras cosas, con mucha ansiedad. Claro, traíste el hecho, ¿verdad?, de Fiona, y yo, ¿verdad?, tengo que abonar un poco en lo que estás diciendo porque eso me ha tocado muy de cerca. No sabía que me iba a afectar el hecho de que viniera otro huracán a Puerto Rico, y aunque hemos tenido otros avisos después de María hacia acá, pero no fue hasta que llegó el huracán Fiona y vimos las lluvias, poco viento, pero lluvia, y todo lo que salió a través de los medios de comunicación que, ¿verdad?, que me tocó tan de cerca, como por ejemplo no dormir en esa noche, o esa ansiedad que me dio, yo sé que a algunas personas también le dio con comer demasiado. A mí no, a mí me dio que no tenía deseo de comer, pero pensé que en un momento como que no podía manejarlo, hasta que tuve que detenerme y decir, pero tú sabes, como darme terapia personal para decir, pues todo está bien, vamos a hacer lo que tengo que hacer, a cuidar pues la casa y ver cómo está el resto de la familia, para entonces empezar a bajar esos niveles de ansiedad. Estás hablando de síntomas que corresponden, son indicadores de ansiedad y de el post-traumatic stress disorder. En Puerto Rico, cada vez que viene la temporada de huracanes, cada vez que se anuncia un huracán, vemos que los supermercados, ¿qué pasa con el agua? Desaparece, la gente se lleva hasta la última lata de salchicha. O sea, se compra compulsivamente, y esa compulsión es un esfuerzo del ser humano, de nosotros como colectivo y quizás a nivel individual también, de manejar ansiedad. Claro. ¿Por qué? Porque vienen esos recuerdos
de aquella época catastrófica que fue el huracán María. Y entonces, entre otras cosas, otra sintomatología, pues cambió en el patrón alimentario, como bien dijiste, que en el caso tuyo me dijiste que con Fiona te disminuyó el deseo de comer. En otras personas le da con comer, empiezan a aumentar de peso y se sienten entonces que hasta su figura se altera y entonces se frustran, se deprimen y entonces ¿dónde estamos? ¿Verdad? Esas son cosas que nos afectan. Otra alteración que tenemos es en el área del patrón de sueño. Hay gente que entonces duermen más o duermen menos, o se interrumpe el patrón de sueño. Eso es otra área que se afecta. Otra área que se nos afecta al ser humano, sobre todo cuando estamos en esta época que todavía concluye el 30 de noviembre, pero en la época de huracanes, es también muchas personas se le quita el deseo de hacer cosas, o hay gente que se exagera en hacer cosas. Otros factores, ¿verdad? Y nosotros pues quizás somos muy creativos en eso. Empiezan las bebidas alcohólicas, el uso de alcohol, el uso de las sustancias, ¿verdad? Que eso tiene otra consecuencia a nivel social, sobre todo en la familia, en la sociedad. Y entonces todos estos son factores que de por sí van aumentando y entonces crea daño en el ser humano y a nivel social en última instancia. Pero nosotros como sociedad pues tenemos, gracias a Dios, profesionales del área de la salud donde tenemos terapias que pueden lidiar con todo esto, ¿verdad? Y tenemos varias alternativas terapéuticas. Entre estas tenemos la que se conoce como la psicoterapia, ¿verdad? Una persona que se sienta, por ejemplo, con ansiedad, con depresión, o que tenga otro sintomatología que puede estar incidiendo también es o coraje, irritabilidad, frustración, desesperanza. Ante toda esta situación, pues la psicoterapia puede ser una alternativa terapéutica, ¿verdad? Donde la persona, entre otras cosas, pues va donde un profesional de la salud, entiéndase, ya sea un psicólogo, psicóloga, un psiquiatra o una psiquiatra, donde pueda ventilar y pueda de una manera asertiva poder sacar para afuera esas emociones que le están afectando. ¿Ok? Otra alternativa es terapias a veces de pareja, porque muchas veces en todas estas situaciones la familia se ve afectada, el núcleo familiar se ve afectado. Y entonces, pues, en intervenciones como terapia de pareja, terapia de familia, pues son muy adecuadas para poder lidiar con todas estas situaciones que muchas veces, pues, a veces pensamos que es el otro o la otra y es realmente la misma situación social, la misma situación que nos pasa en nuestras propias vidas. ¿Ok? Tenemos entonces la farmacoterapia, ¿verdad? La farmacoterapia son los medicamentos, que medicamentos hay varios, ¿verdad? Están lo que conocemos como los antidepresivos en términos generales, tenemos los ansiolíticos, pero tenemos que tener mucho cuidado con los ansiolíticos, porque eso es otra que no es bueno decirlo de esta manera, pero es una realidad. Casi siempre ¿quién es el mejor médico en la sociedad? El vecino, la vecina, el hermano. Vienen y le dicen, mira, tómate esta pastillita, que esta pastillita me funcionó a mí. Esa pastillita, a lo mejor para esa persona funcionó bien, pero para esa otra persona, correcto, le funciona a lo mejor bien, pero ¿cuál es el problema? Que como no hay una supervisión adecuada profesional, ahí empieza la otra situación, que es la dependencia, la adicción. Hay mucha gente por ahí, ¿no? Que tómate la Clonopin, por ejemplo. Tómate esta pastillita que se llama Xanax. Y la gente cuando vienen a ver, empiezan a tomar esa pastillita, se sienten que están bien, están relajados, empiezan a abusar de eso. Y tenemos otra condición más ahí. En ese sentido yo creo que el llamado es a ser responsable, ¿verdad?
porque tenemos que ser responsables de nosotros mismos. Este es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y basándonos en eso, no podemos ingerir medicamentos que no sean recetados por un profesional de la salud. Yo, ¿verdad? A través de los años he visto muchas personas que han sufrido de esto. Y de hecho, también yo siento en este sentido, ¿verdad? Y en esta línea, que nosotros como seres humanos también tenemos que poner de nuestra parte, porque en cierto sentido pues hay situaciones que nos pasan que tienen que ver con nuestra salud emocional, con los nervios y demás, pero también hay una parte de nosotros que también tiene que, ¿verdad?, que amarse, que entender qué está pasando, que tratar, ¿verdad?, de poner de nuestra parte para romper con ciertas cosas, porque esto no puede ser tan prolongado como toda la vida sujeto uno a un medicamento. Claro que sí, ahí es bien importante el aspecto de fe, ¿verdad? Tenemos que, como cristianos y cristianas que somos, alimentar esa fe, buscar el aspecto espiritual, conocer más acerca de la palabra de Dios, congregarse. La congregación es bien importante. El compartir la liturgia los domingos es bien importante, y eso también tiene una experiencia sanadora en el ser humano, tanto espiritualmente como emocionalmente, y eso está dentro de las partes más importantes que yo como psiquiatra entiendo, es la espiritualidad. El ser humano que no tiene ese acercamiento a Dios es un ser humano que realmente carece de mucha asertividad en determinadas situaciones en la vida. Okay. Qué importante, para que ustedes vean lo importante que es, ¿verdad?, cultivar la espiritualidad, estar dentro de una comunidad de fe, compartir ese espacio, ¿verdad?, donde cambio todo, la rutina que tengo en mi hogar, y salir ese día y congregarme con otras personas que se convierten como en familia nuestra. Claro, la red de apoyo. Eso es así. La red de apoyo. Y algo bien importante, Yadira, que quiero tocar también esta mañana, es una alternativa terapéutica, que es la que se conoce como la terapia neuromoduladora, que es otra alternativa terapéutica, que básicamente esta terapia lo que persigue, como la expresión lo dice, neuromoduladora, va a modular esos neurotransmisores que tenemos en el cerebro. ¿Por qué? Porque está documentado que desde el punto de vista biológico, las condiciones emocionales son consecuencia de desbalance de neurotransmisores, que son neurotransmisores, las sustancias que de una manera u otra están modulando la comunicación entre una neurona y otra. Claro. ¿Qué pacientes son los que reciben esta terapia? Esta terapia se pueden beneficiar pacientes que tienen depresión, pacientes que tienen ansiedad, una ansiedad bastante intensa, personas que pueden padecer de desorden bipolar, personas que padecen un padecido de trastornos psicóticos o esquizofrenias, personas que padecen o han padecido del estrés postraumático. Y nuevas indicaciones de esta alternativa terapéutica son las condiciones de pacientes con pobre control de impulso. Personas que son a veces muy agresivas. Cuando uno da esta alternativa terapéutica, pues logramos al paciente bajar esa intensidad de agresividad. Y la ventaja, Yadira, de esta alternativa terapéutica sobre otras alternativas es que tiene mucho menos efectos adversos en el área del hígado y en el área del riñón, y el paciente tiene mejor calidad de vida. Es una terapia no invasiva. Es una terapia no invasiva. ¿Cuáles serían los beneficios de la terapia neuromoduladora? La terapia neuromoduladora, los beneficios básicos es que cuando se hacen por ciento beneficios versus efectos secundarios, al compararlo con otras alternativas terapéuticas, ha demostrado ser 94% más efectiva que la combinación, que la farmacoterapia y la psicoterapia juntas, que es de aproximadamente un 82%. O sea que cuando lo ponemos en balanza, la terapia neuromoduladora tiende a ser más efectiva, en mayor por ciento. Como dije, no tiene los efectos adversos ni secundarios que presentan los psicofármacos, sobre todo en pacientes que tienen problemas hepáticos, personas que tienen problemas de riñón,
¿verdad? Personas que tienen problemas a nivel gastrointestinal, de que muchos medicamentos le caen, por decirlo así, le caen mal, le irritan el estómago, pues esta alternativa puede ser muy acertada para este tipo de pacientes. Padre, estuve leyendo un poco y también tiene que ver también con ayudar a personas con ciertos dolores. Ah, claro que sí, eso es bien importante. De hecho, ya está debidamente identificado que el neurotransmisor que media con los dolores es la serotonina y algo de la dopamina también. Y este tratamiento actúa a nivel de esos neurotransmisores. Okay. Por lo tanto, al actuar en esos neurotransmisores, eso va a ocasionar mejoría y se vuelve a estabilizar ese desbalance que es el que ocasiona, entre otras cosas, los dolores, que también está identificado como uno de los síntomas de la depresión, porque hay depresiones que se dice son las somáticas, depresiones somáticas, ¿verdad? Que se entiende que son las que manifiestan a nivel del cuerpo manifestaciones como estamos hablando, ¿verdad? De dolor de cabeza, dolor muscular, náusea, vómito, todas esas son como uno llama somatizaciones. Y entonces nos ayuda para eso. Nos ayuda para eso, claro que sí. Le damos las gracias al Padre Efraín del Valle por compartir este espacio de senderos con nosotros, y lo vamos a estar invitando nuevamente porque él tiene muchas cosas ¿verdad?, que decirnos sobre el tema de las terapias y además de las enfermedades que tienen que ver con la mente, ¿verdad? Claro que sí, estamos a sus órdenes. Amén. Bendiciones, Padre. Amén. Continuando con Senderos, mis hermanos y hermanas, vamos a pasar ahora al momento de la entrevista, y se encuentra con nosotros una hermana muy querida, la señora Ann Eve, directora de Servicios Funerales Episcopales. Buenos días. Buenos días, Yadira, muchas bendiciones para todos, y es un honor y un privilegio estar aquí en el programa de la casa. Claro que sí, precisamente ella se encuentra aquí para hablarnos un poco de lo que es Servicios Funerales Episcopales y todas sus dependencias. Pues qué bueno, ¿verdad?, que me das esa oportunidad, porque Servicios Funerales Episcopales es una institución de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Antes, como todos saben, comenzó como una alianza, y luego la visión de nuestro obispo, Rafael Morales, fue constituir Servicios Funerales Episcopales para que la feligresía, la iglesia y toda la comunidad puertorriqueña tuviera la oportunidad de tener unos servicios funerales dignos y diferentes. Una de las cosas que el obispo siempre ha enfatizado es que seamos diferentes, y Servicios Funerales Episcopales es diferente. ¿En qué sentido? Pues mira, en el sentido de que para otros y para otras instituciones quizás esto es un negocio, ¿verdad?, como usualmente decimos. Para nosotros en Servicios Funerales Episcopales y sus productos honores es una pastoral de acompañamiento y duelo. O sea, nosotros tenemos muy pendiente a las familias a las cuales servimos y nos confieren el privilegio de sus seres queridos, de acompañarlos antes del proceso, ¿verdad?, cuando la persona está quizás en esa etapa de enfermedad, durante el proceso, que es cuando ya la persona fallece, y tenemos entonces los servicios, y después del proceso con nuestros grupos de apoyo. Sí se genera una actividad económica, pero para nosotros eso no es lo más importante. Lo más importante es que esa familia en su dolor se sienta acompañada, se siente que hay una esperanza, que ese ser querido está bien y está en los brazos del Señor. Amén. Entonces tenemos un equipo interdisciplinario donde tenemos, obviamente yo tengo un equipo maravilloso de personas, donde las adiestramos en diferentes fases como el duelo, la tanatología, para que sepan manejar, ¿verdad?, las distintas etapas de duelo que vienen las familias muchas veces. Tenemos consejeros espirituales, tenemos sacerdotes, tenemos capellanes, toda esta gama de personas que se unen para darle a esa familia el apoyo que necesitan en el momento más difícil de su vida.
porque como sabemos nadie está preparado para una pérdida. Claro que sí, y a veces hablamos mucho, ¿verdad?, de la importancia que es hacer un prearreglo y no nos damos cuenta hasta que estamos en ese momento de crisis donde quizás no podemos tomar la decisión más sabia en relación a lo que deberíamos o no, ¿verdad?, comprar o prearreglar o arreglar en el momento de una pérdida. Por eso, ¿verdad?, invitamos a la gente que observe esto, porque es importante. En un momento en que pierdes a un familiar muy querido, tal vez entre los sentimientos, la pérdida y todo lo demás, y bregar con el resto de la familia, se hace un poco difícil, ¿verdad?, pensar y analizar qué es lo que es necesario, ¿verdad?, o qué sería lo adecuado, y eso es algo que no podemos manejar nosotros mismos. Entonces lo digo, ¿verdad?, en el sentido de que me toca muy de cerca, porque gracias a, ¿verdad?, que hicimos los arreglos necesarios, pues pudimos tomar una decisión sabia en ese sentido, porque para nosotros, lo digo en términos de nuestra familia, nosotros somos de la iglesia episcopal y queríamos, ¿verdad?, que todo se hiciera en la iglesia episcopal, que vinieran los asesores y nos atendieran, el sacerdote y nos atendiera, pero no solamente se trata de la iglesia episcopal, se trata de cualquier denominación de fe, de cualquier persona que tiene la necesidad, ¿verdad?, en un momento de su vida, ¿verdad?, de hacer este tipo de arreglo para su familiar o para uno mismo también. Sí, Yadira, es importante que se den la oportunidad de orientarse. Yo pienso que el prearreglo es un regalo de amor. Claro. Es un regalo de amor que le hacemos a nuestros familiares, para que tengan tranquilidad y paz mental, para que sepan que cuando llegue ese momento todo está resuelto y decidido, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, en el mismo proceso del duelo, las familias tienden a querer una cosa, a querer otra, y eso pues trae a veces unos disgustos que no deben ser, ¿verdad? Otra cosa es que nosotros, como tú bien dices, la Iglesia Católica tiene unas exequias particulares para el rito de la muerte, y solamente la tiene la Iglesia Católica. Por eso es importante para nosotros los episcopales que nos podamos velar en nuestros templos, en nuestras iglesias, porque ese rito no se puede hacer en la funeraria. Pero como iglesia inclusiva, nosotros no solamente atendemos el mercado episcopal, atendemos todas las denominaciones cristianas y tenemos alianzas con muchos de los concilios cristianos, pero también tenemos un mercado secular que va a otras funerarias y tenemos alianzas con esas otras funerarias. Y esto lo quiero dejar claro porque muchas veces las personas no entienden que ellos se pueden velar en la funeraria de su preferencia, pero nos compran a nosotros. Al comprarnos a nosotros la iglesia, yo les aseguro que van a tener unos precios mucho más económicos, van a tener un mejor servicio y el acompañamiento que es necesario durante ese proceso de pérdida. Sí, yo sé que, ¿verdad?, que has tenido muchas experiencias de personas que primero van a buscar funerarias, ¿verdad?, por fuera, y cuando vienen a nuestras oficinas, la diferencia en costos es monumental, como yo digo, porque, ¿verdad?, en ese sentido necesitamos también ver las finanzas de cada ser humano, y entonces qué maravilloso es que usted pueda ahorrarse miles de dólares, como ha pasado. Y usted se vela en la funeraria, ¿verdad?, que de su preferencia, pero a través de nosotros. ¿A dónde se pueden comunicar? Mira, es que se comunican al 787-625-1382, 625-1382, y estamos aquí en el primer piso. Nuestra funeraria El Buen Pastor está en el primer piso del Centro Diocesano. Yo los invito a que vengan a ver las facilidades, son acogedoras. Usted se va a sentir que está en familia, porque somos una familia. Claro. Somos una familia extendida en ese momento. En ese sentido, ¿verdad?, es edificio 1409 de la Parada 20 en Santurce, donde están las facilidades de servicios funerarios episcopales Honore. Ahora vamos a hablar un poco, y esto es importante, ¿verdad?, del proceso de duelo, porque pensamos que eso se termina en el momento tal vez de que la persona se enterró, ¿verdad? Pero no es así. El proceso de duelo dura un tiempo.
y hay que irlo asimilando poco a poco. Comienza desde un momento tal vez en que la persona está en una crisis de enfermedad y la familia comienza a entrar en un proceso bien difícil de sus vidas. Sí, eso es bien importante que tengamos en cuenta que primero los procesos de duelo no tienen un tiempo, ¿verdad? Unas personas procesan su duelo más rápido que otras, de distintas formas cada uno, ¿verdad? Porque yo no voy a procesar mi duelo de la misma forma que lo vas a procesar tú. Y eso hay que respetarlo. Y ese duelo comienza muchas veces cuando le decimos a ese familiar que la persona tiene una enfermedad en etapa terminal, porque ahí se va a desencadenar una serie de eventos que va a conducir a la pérdida de ese ser querido. Desde ese momento es donde debemos apoyar a esa familia, claro, ¿verdad? Porque va a empezar en su proceso de negación, porque nadie quiere perder a su ser querido. Y entonces se van reflejando en las cosas cotidianas, ya sea porque pues me da depresión, ya sea porque estoy molesto con todo el mundo, pero estoy molesto conmigo mismo porque no quiero que esto pase. La fase del acompañamiento durante ese proceso, hay personas inclusive que no pueden atender bien el proceso del duelo y ya necesitan ayuda profesional. Claro. Y a todas estas cosas tenemos que estar pendientes los familiares, ¿no? Sobre todo también es importante que ese cuidador de esa persona estemos bien pendientes a él, porque muchas veces el cuidador se deteriora más que el mismo enfermo. Entonces tenemos que tener un grupo que apoye a esa persona en ese quehacer diario con esa persona que está enferma. Así que los procesos de duelo, entendemos que son 7 etapas dentro del proceso de duelo, ¿verdad? Como bien define la tanatología. No todos pasamos por todas las etapas, pero hay personas que sí pasan con ellas y muchas veces pues no pueden salir de esas etapas, y es ahí donde entramos nosotros con nuestros grupos de apoyo para esas familias, traerlas y poder hablar, porque muchas veces tenemos que hablar de la pérdida, claro, cómo sanamos. Eso de que no llores, de que los hombres no lloran, de que no, tenemos que llorar. Si tenemos que llorar, tenemos que llorar. Si tenemos que reír, tenemos que reír. Tenemos que hacer memorias gratas, ¿verdad? Porque eso es lo que va a mantener a ese ser querido vivo en nuestros corazones siempre. Y eso es lo importante. Mientras tengamos esos recuerdos, esos momentos que pueden ser difíciles y duros, pero nos da paz en saber que estuvimos ahí cuando esa persona más nos necesitaba. Y eso nos va a dar una paz y tranquilidad interior que no se puede explicar. Eso es así. No se puede explicar. Háblanos un poco del proyecto nuevo de Servicios Funerales Episcopales, la construcción del nuevo cementerio. Pues mira, estamos muy entusiasmados con eso. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso arduo, ¿verdad? Con tropiezos y piedritas en el camino, pero todas las hemos sacado y ya gracias a Dios estamos en la etapa final de hacer la subasta, que ya se hizo. Estamos esperando que el 20 de noviembre los contratistas nos den, ¿verdad?, sus precios y demás para comenzar, si Dios quiere, la construcción en diciembre. Así que en diciembre podremos tener nuestro anhelado cementerio, el Buen Pastor, allí en St. Just, en Trujillo Alto. Va a ser un lugar hermoso, está diseñado muy diferente a lo que es un cementerio normal, a lo que estamos acostumbrados aquí, y tiene todas las formas de entierro. Claro. Va a tener los entierros tradicionales, los lotes, los panteones, los nichos, pero también va a tener un área ecológica. Va a tener un paseo hermoso porque esa parte del terreno tiene un lago que va a desembocar ese paseo en el área de las mascotas, así que vamos a tener un área para entierros de mascotas también. Esa área se va a llamar San Francisco de Asís, el paseo de San Francisco de Asís. Yo los invito a que se orienten sobre eso. La primera fase ya comenzó la preventa, ha sido bien exitosa, estamos bien contentos, la gente está bien entusiasmada con las maquetas, con el modelo. Va a ser un cementerio único.
Así es que yo les invito a que todos se orienten. Eso es así, ok. Me encantaría que volvieras a repetir los teléfonos donde las personas pueden llamar para su orientación o su cita. Es el 787-625-1382, 787-625-1382. Antes, damos las gracias por estar aquí en Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico, y ¿verdad? Bendiciones en todo lo que hacen allí desde servicios funerales episcopales. Honoren, porque la gente necesita un abrazo en medio de su situación difícil, ¿verdad? Cuando tienen sus pérdidas, y qué maravilloso que haya gente que en medio de esa situación pueda abrazar a uno, pueda darle la mano, pueda apoyarlo en forma real, y eso no se convierta, ¿verdad?, como en otros lugares, y para otros hermanos y hermanos le ha pasado en una situación de monetaria que no tiene, ¿verdad?, no tiene límites, ¿verdad? Tienen que muchas veces pedir un préstamo para pagar. Claro. O sea, que eso no debe nunca suceder. Yo te doy las gracias, para nosotros es un privilegio siempre, y qué bueno que la iglesia nuestra, la diócesis nuestra, tenga estos servicios para toda la comunidad puertorriqueña. Porque cerrando el ciclo, si nacemos en la iglesia, peregrinamos en la iglesia, Amén. Pues también despedimos en la iglesia. Claro que sí. Bendiciones. Continuamos con Sendero, y en la mañana de hoy tenemos al reverendo canónigo Gilberto Garcés Torres, quien nos va a estar hablando sobre el Adviento. Buenos días, padre, ¿cómo está? Buenos días, Yamilka, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, Y gusto estar aquí. para empezar este tema del Adviento, cuénteme, ¿qué significa el periodo de Adviento? Vea, el periodo de Adviento significa en sí llegada, venida, en el cual la comunidad cristiana, sobre todo en las iglesias históricas, y nos preparamos para recibir el nacimiento del Señor. Yo creo que es un periodo muy importante dentro de la tradición de la iglesia, porque ayuda a ver a toda una comunidad, a todo un pueblo que se prepara para algo importante. Y es más, se prepara para el acontecimiento más importante de la historia, que es el nacimiento del Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque con la llegada de Jesús, la historia se divide en dos, y a tal punto que hablamos de la antigua alianza y de la nueva alianza, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces es tan importante que la iglesia tomó como decisión en el siglo IV prepararnos este tiempo, solamente 4 semanas, para poder celebrar ese nacimiento. Otra cosa bien importante dentro de esto del Adviento es lo siguiente: es el primer periodo litúrgico en la iglesia. O sea, nosotros el domingo pasado iniciamos un año nuevo, es un año distinto, diferente a lo civil. Lo civil empieza el 1 de enero, para nosotros empieza el domingo de Cristo Rey, terminamos el año litúrgico e inmediatamente comenzamos el otro al domingo siguiente. O sea que estamos empezando, naciendo, digámoslo así, celebrando un nacimiento nuevo, digámoslo así, litúrgico para la iglesia. Lo otro es, hay una realidad bien importante. Cuando Dios decide salvar al pueblo, Él tiene manifestaciones. Y una de esas primeras manifestaciones fue la anunciación del ángel a María. En la anunciación ya se prefigura lo que viene, porque después de la anunciación viene la encarnación. María es acercada, o el ángel se acerca a María para decirle: vas a concebir. Luego viene la concepción virginal, y luego que es la encarnación, y luego viene el nacimiento. 3 momentos importantes en la vida de la fe de los cristianos, y sobre todo el nacimiento, que es donde la historia empieza a hacer como ese acercamiento a lo que es la realidad divina del Padre, que estaba en los cielos en la tradición judía, ahora ya está en nosotros. El Dios que era trascendente, más allá de la tierra, se hace inmanente, o sea, presente en la tierra. El Dios inmanente se hace presente, y esa es la encarnación y el nacimiento. Por lo tanto, esa es la historia de la humanidad, en donde comienza Dios a hacerse presente en la historia humana. Dios a hacerse presente, visible en la historia de cada uno de nosotros y nosotras. El tiempo de Adviento tiene una duración también determinada, y es entre 22 o 28 días, porque la totalidad de esos 22 o 28 días equivale a 4 domingos o 4 semanas
que nos ayudan a ir progresivamente creciendo dentro de la vida espiritual. Y tiene también su significado. El significado es de 4 domingos, equivale a 4,000 años que el pueblo estuvo en la oscuridad. Entonces, durante esta semana de los 4 domingos, celebramos cada semana como cada 1,000 años. Los 4,000 años de oscuridad ahora se celebran con la luz que nace, que es Jesús de Nazaret. Y desde ese punto de vista, tenemos también lecturas, por ejemplo, que son propias para el tiempo de Adviento y que nos preparan de la venida del Señor, nos hace preparar sobre la venida del Señor. Unas lecturas propias, sobre todo el libro fundamental del Antiguo Testamento es el profeta Isaías. En el profeta Isaías encontramos como esa esperanza de un profeta que viene, esa esperanza de alguien que te va a mostrar un camino nuevo, una vida nueva. Y sobre todo el profeta Isaías es muy importante porque nos dice qué bello es ver sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la buena noticia, porque la buena noticia es el mismo Jesús. Pero también encontramos otros personajes muy importantes, entre ellos Juan Bautista. Juan Bautista que prepara el camino del Señor. E históricamente sabemos que Juan Bautista y Jesús vivieron juntos en la cueva de los Esenios, en donde ellos allí luego vivían, convivieron, se conocieron, y Juan Bautista se retira al desierto a predicar. Y por eso es que él dice, detrás de mí viene otro al cual yo no soy digno, capaz de desatar las sandalias de los pies. Por lo tanto, Juan Bautista nos prepara ese camino, pero también está María, la madre del Señor. Sin María, o si María hubiese dicho no, podemos decir Jesús, o Dios mejor dicho, pudo haber buscado otra persona, pero Jesús se fijó en María, porque en el templo había doncellas, muchas doncellas. Se cree que, según la arqueología bíblica, los arqueólogos bíblicos dicen que en el templo permanecían entre 14 y 16 doncellas, y todas tenían entre 8 y 14 o 16 años. Y entonces pues Dios se fijó en María, así mismo pudo haber escogido otra, Josefina, Teresa, pero escogió a María. Por eso es que ella se extraña cuando les dice ¿yo? ¿Quién soy yo? Y al final hace la voluntad diciendo, yo, hágase en mí según tu palabra. Entonces eso es como contado así de manera general lo que es el Adviento. Nos prepara para hacer la voluntad del Señor y sobre todo para recibir ese nacimiento. Sumamente interesante, y verdad, y continuando un poquito este tema, ¿cuáles son los signos que se utilizan en el periodo de Adviento? Sabemos que desde hoy va a estar la corona de Adviento en cada una de nuestras feligresías. Sí, los signos son muchos, pero yo voy a referirme a dos. Lo primero es la corona de Adviento, que tiene sus 4 velas. Cada vela significa 4 domingos de este tiempo de Adviento, pero significa también el universo, ¿no? Por lo redondo. Pero más allá, significa la progresión que se hace durante una semana a la otra, a tal punto que la iluminamos en este sentido. Y el tercer domingo de Adviento, pues entonces cambia el color, que ya no es azul en nuestro caso, sino que es rosa. Y entonces para indicar que ya se acerca, ese se llama el Gaudere, ya está cerca, ya viene, estamos para llegar. Y al llegar al cuarto, entonces en el quinto celebramos la quinta vela del centro, que ya pues significa Jesús, que es luz del mundo. El otro signo es los colores. Los colores influyen mucho en el ánimo de la persona, en la emotividad, y ayudan mucho a entender lo que estamos celebrando, por lo que es visual. Por lo tanto, nosotros utilizamos el color azul en la tradición episcopal. La tradición episcopal utiliza el color azul, y como ya lo decía, el tercer domingo nos colocamos el color rosa para indicar que ya se acerca, estamos prontos ya para llegar a esperar a ese Mesías. Así es. Y por último, ¿cuál es el sentido del Adviento? Bueno, el sentido es uno, y es preparar a toda la comunidad creyente en Jesús para recibir y celebrar el nacimiento. En 2022 Jesús ya vino, sabemos que ya vino, pero celebramos ese nacimiento, ese momento que fue tan importante, en donde la humanidad se divide en dos, antes de Jesús y después de Jesús. La época de la ley de Moisés y ahora la época de Jesús, que es la ley del amor. Con Moisés era la ley, el ojo por ojo, diente por diente, ahora es la ley del amor, el perdón entre todos los hermanos. La alegría de todo esto es que Jesús viene para todos y para todas. Jesús viene simplemente diciéndonos, hay una humanidad creada por Dios Padre, mi Padre, y ustedes ámense unos a los otros. Viene a mostrarnos el amor de Dios, ese amor del Padre.
y también es que nos preparamos pues para su venida porque creemos que habrá una venida final. Es como una prefiguración de esa venida final donde Él vendrá como justo juez. Y ahí es donde el Evangelio dice que Él vendrá, separará unos a la derecha, otros a la izquierda, y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre. Ese es el sentido también, el de prepararnos para el Adviento, prepararnos para algún día. Esto tiene que llegar a un juicio, a un tiempo final, a un tiempo en donde todos, seamos todo en todo, como lo dice el teólogo Pedro Teilhard del Chardin. Sumamente interesante toda esa información de este periodo de Adviento. Le agradecemos al reverendo canónigo Gilberto Garcés Torres por acompañarnos en la mañana de hoy y por brindarnos esta maravillosa información. Que tenga un bendecido domingo, Padre, y continuamos con Senderos. Saludos y bendiciones a mis queridos hermanos y hermanas de Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Estamos aquí en la mesa de la palabra y hoy nos acompaña la reverenda diácono Ángela Hoyos. Buenos días. Buenos días, Yadira. Una bendición tenerla a la reverenda diácono Ángela Hoyos, y el evangelio para esta mesa de la palabra es el siguiente. Se encuentra en Mateo 24. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre, porque sucedió en tiempos de Noé. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo esperen. Adviento, tiempo de preparación de nuestra mente y nuestro espíritu. Hoy comienza la primera semana de Adviento. Año nuevo litúrgico. Comenzamos con el ciclo A. Comenzamos con el Evangelio de San Mateo. Adviento, venida. 4 domingos de preparación para la llegada de la Navidad. Los templos se revisten de su color púrpura y otros de su color azul celeste. Acabamos de escuchar la lectura del Evangelio por nuestra hermana Yadira, donde se aprecia un mensaje. Y si nos fiamos en ese mensaje, nos dice, estad atentos, estad preparados, velad. Si le ponemos énfasis a este último final del discurso de Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice que tomemos en serio nuestra fe y de ser buenos, oigan bien, buenos cristianos. Que Dios sea bueno no quiere decir que sea tan bueno que esté dispuesto a perdonarlo todo. Eso no significa que no le importe lo que hagamos. El amor de Dios, hermanos y hermanas, es amor. Pero nos llama la atención cuando tiene que hacerlo. Los discípulos querían saber cuándo sería el juicio final. O el juicio de Dios. Jesús insiste mucho en que ni se sabe ni se puede saber. Para él queda claro, hermanos, ni lo sabemos ni lo sabremos. Dios intervendrá en la historia cuando lo crea oportuno.
y no tiene que pedirnos ningún permiso. Lo que sí debe importarnos es la actitud que asumimos, actitud que debemos vivir cada día como buenos cristianos y cristianas, en estar en vela, en estar en espera, escuchando su palabra, esa palabra de Dios divina, poniendo atención a ese mensaje de Jesús. En el relato de Noé que acabamos de escuchar en la lectura, en Génesis, el diluvio vino cuando nadie se lo esperaba. Solo Noé, que tenía la actitud adecuada de ese hombre bueno sobre la tierra, que fue capaz de estar preparado. Fijemos la mirada en ese amo de la casa también, que se prepara mucho mejor, prepararía mucho mejor si supiera cuándo vendría el ladrón. En ambos ejemplos no hay indicios sobre el cuándo, pero sí un mensaje sobre la actitud de espera. Sobre los dos hombres del campo, que también lo menciona, y las dos mujeres que mueren juntas parecen iguales. No hay trabajos superiores o inferiores. No hay trabajos superiores ni inferiores. Dios ve lo profundo del corazón. Y es por eso que dice, de uno y una que serán llevados, y del otro y la otra que serán dejados. ¿Sabes qué, reverenda? Diácono, en ese particular, cuando estaba preparándome, ¿verdad?, para estar contigo hoy aquí, y estaba leyendo, lo que entendí del Evangelio es que Jesús, ¿verdad?, Jesucristo nos llama a que por toda nuestra vida estemos preparados. ¿Cómo es que vamos a estar preparados para ese momento? ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer que esto sea posible en nuestra vida? Durante nuestra vida de seres humanos cristianos, que amamos a Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, que está entre nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para estar preparados? Pensé mucho en lo que he aprendido a través de estos años, que la oración como una base fundamental, ¿verdad?, de cómo yo me conecto con Dios, con Jesucristo, a través del Espíritu Santo, cuando lo invoco en medio de mis oraciones diarias, pero también pensé lo fundamental que es en nuestra vida las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Escudriñar la Sagrada Escritura y permitir, ¿verdad?, que Jesucristo esté en medio nuestro, en mi corazón, en mi vida, que sea el centro de mi hogar, de mis hijos, de mi trabajo, para yo poder hacer una transformación lo suficientemente profunda para cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser, pero también mi forma de amar. Porque si no hacemos estas cosas, ¿cómo vamos a estar preparados para el momento en que Dios, ¿verdad?, en que venga su segunda venida? Porque realmente este evangelio habla sobre la segunda venida y me parece fundamental el hecho de que hace mucho énfasis que lo importante no es que lo sepas, lo importante es cómo tú trabajes para que todo esto sea posible en tu vida. ¿Cómo adquirimos la salvación si no trabajamos en ella, verdad? Y lo importante, vuelvo a decir, no es cuando sea el momento que sea cuando Dios quiera, en el tiempo de Dios, que solamente Él lo conoce. Amén. Es cómo yo actúo en este momento de mi historia para yo ganar eso tan maravilloso que se llama salvación, cómo yo me dirijo, cómo yo veo a los demás, ¿verdad?, a mi prójimo, si realmente yo lo miro como me miraría Jesús en este momento, si tengo esa capacidad tan hermosa. Amén. Y esto es algo, ¿verdad?, que escuchamos mucho en las predicaciones en la iglesia y a otros hermanos y hermanas, pero realmente nosotros como personas somos capaces de ver a los demás como Jesucristo nos miraría a nosotros. Si eso lo hacemos de verdad posible, entonces el momento en que Dios quiera y que sea el momento de Dios vendrá sin ningún problema y nosotros podemos disfrutar de eso que está preparado para nosotros, es que esa con gran alegría vamos a recibir el día que sea, ¿verdad? Que yo creo que es lo importante. La palabra preparar, estar preparados, la dijiste en muchas ocasiones.
la has repetido, y yo creo que eso es lo importante de este evangelio. Cuán Amén. preparados estamos. Si todos los días yo cultivo mi fe con alegría, con profundidad, o si no hago nada, entonces tengo que preocuparme por esto, porque hacemos el llamado muchas veces, ¿verdad?, a la gente, a través de estos espacios y a través de otros espacios. La casa de Dios se abre las puertas para que todos y todas vayan, pero cuán importante es para ustedes que nos están mirando ir a la casa de Dios, conectarnos con Dios, con Jesucristo, y permitir que el Espíritu Santo de Dios esté en medio nuestro, ¿verdad que sí? Amén. Yo creo que esto es fundamental en nuestra vida de seres humanos cristianos. Amén. Tú hablabas mucho sobre el amor, y yo creo que el amor es fundamental en nuestra vida, porque el amor es la pieza clave que puede transformar la vida mía y la vida de otras personas. Amén. Perfectamente. ¿Quieres continuar? Yadira, yo te diría que la venida de Dios es momento como para discernir, Claro. de dejar las cosas claras. Una cosa de la otra, que siempre la verdad sea la que salga Amén. al descubierto, esa verdad al descubierto. No nos fijemos en apariencias. Nos dice Jesús, no juzguemos a nadie. Que esos hermanos y hermanas le corresponde a Dios. Más bien vamos a prepararnos en esta época de Adviento, en estas 4 semanas, para que esa preparación espiritual que tengamos con el Señor nos haga estar atentos. Amén. Y vigilantes, atentos y vigilantes, con un corazón limpio y emocionado para recibirlo. Velar, hermanos, velar. ¿Y qué significa velar? ¿Qué significa velar? Han pasado 2 milenios en que Jesús pronunció esas palabras, y al parecer la gente no se preocupa por ese fin del mundo, ¿verdad? ¿Cómo que no le dan importancia? Pero el mensaje sigue vigente. Está la palabra que lo recuerda: velar. Debemos convencernos de que debemos velar, prestar atención a nuestra fe, responderle siempre a Dios con amor, con algo más que meras palabras. Dediquémonos tiempo y esfuerzo a cultivar la fe. No tiene sentido que nos esforcemos por cosas que al final no tienen ni sentido, y por muchas cosas que hacemos. A veces gastamos hasta dinero, por dar un ejemplo, en aquello que puede ser interesante, pero no es esencial ni imprescindible. Muchas veces relegamos a lo mínimo nuestro compromiso con Dios. Le damos lo poco, le dedicamos lo poco. A Dios hay que dar siempre la honra y la gloria. Que la más mínima cosa que nos sirva que no nos sirva de excusa para dejar a un lado nuestras convicciones. Vivimos en una sociedad donde la mayoría de los cristianos son cristianos, pero todavía no nos planteamos en serio que nosotros y nosotras somos los primeros que hemos de responder a ese llamado de Jesús, que nos dice que busquemos esa otra parte que falta todavía, que no conoce a Dios, que duda de Dios. Hoy día hay multitud de posibilidades a nuestro alrededor de aprender más sobre la palabra de Dios, estar en ese constante aprendizaje para hacerla llegar a otros y otras. Celebrar en la comunidad, ayudar a los necesitados, ir por la comunidad y ayudar a construir una comunidad cristiana. Conocer más de Jesús haciendo grupos de estudio y catequesis. Orar solo o en grupo, incluyendo la familia. Reflexionar sobre nuestra vida y nuestras aptitudes, que muchas veces son dañinas, Claro. y muchas otras más. No tenemos excusa. Si de verdad Jesús es importante en nuestra vida, hermanos y hermanas, Amén. busquemos la manera, encontremos los momentos, esforcémonos de estar preparados por estar velando, nos dan todo el año, pero nos dan estas 4 semanas para que se las dediquemos a eso, a nuestro corazón, a nuestra mente, a perdonar, a hacer todas esas cosas que quizás en el año hemos hecho, y estas 4 semanas nos brindan la oportunidad de reivindicarnos, de
como de bañarnos por dentro del Espíritu para estar preparados, señores. Eso es así. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá en el día menos pensado. Amén. Muchas gracias. Eso es así, mis queridos hermanos y hermanas, y recordar que este domingo de Adviento, que como dijo nuestra reverenda diácono, es un momento de preparación y hacemos cosas muy interesantes en nuestros hogares. Ponemos muchos adornos navideños, las casas están encendidas, la gente está llena de algarabía, pero es más importante que encendamos la luz de nuestro interior. Amén. Que este cuerpo, Muy que es el bien. templo del Espíritu Santo, que este espíritu, que esta alma esté preparada para recibir a Jesucristo, que va a nacer bien pronto en un pequeño pesebre, en el pesebre de nuestro corazón. Amén. Gracias, reverenda diácono, por estar con nosotros en la encantada. mesa de la palabra en Sendero. Y bendiciones en todo esto que usted hace, y a la comunidad de Príncipe de Paz, un abrazo grande a través de Senderos, que es el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Y usted no se quite, que tenemos más de Senderos. Y hemos llegado al final de este programa, pero no nos podemos retirar sin antes dar nuestra oración y nuestra reflexión de la mañana. La misma se encuentra en el librito Día a Día y lo pueden conseguir en su feligresía. Y dice así: la lectura para la mañana de hoy está tomada de Romanos 13, versículo del 11 al 12. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creíamos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día. De niño asistía a una escuela pequeña, privada y religiosa. Mi maestra de religión nos hacía memorizar los capítulos 12, 13 y 14 de Romanos. Aunque entonces yo no entendía tanta exigencia, todavía hoy puedo citar largas secciones de esos pasajes. En este primer domingo de Adviento, San Pablo nos está preparando para algo nuevo. Quiere que tengamos expectativas, que mantengamos las cabezas levantadas y los ojos atentos al cielo. El momento de nuestra redención está cerca. Aunque todos la sintamos de modo diferente, para algunos es la habilidad de descargar la culpa, para otros es la capacidad de perdonar y para otros es sanar las viejas heridas. Este Adviento anticipa la libertad que solo podemos encontrar en Cristo, porque la salvación está más cerca que nunca. La oración de la mañana de hoy es para Nippon Sei Kokkei. Así que esta reflexión nos invita a que, ¿verdad?, tengamos ese momento de perdonar, de descargar las viejas heridas, y vamos a tener este momento de reflexión en este periodo de Adviento que nos estamos preparando para el nacimiento del niñito Jesús. Así que esto ha sido todo por la mañana de hoy. Espero que tengan un maravilloso y bendecido domingo y una maravillosa y bendecida semana. Los espero el próximo domingo. Buen día.